Saludos y bienvenidos al noticiero Enlaces, que como cada semana regresa con un resumen de todo lo acontecido en esta universidad que ya celebra sus 7 décadas de existencia. Así comenzamos. En el marco del aniversario 70 de la UCLV, le fue otorgada la categoría docente especial de profesor invitado de la Facultad de Química Farmacia al doctor en Ciencias César Augusto Martí Marcelo, primer maestro del ron cubano. La doctora en Ciencias Osana Molerio Pérez, rectora de la UCLV, al ofrecer lectura a la resolución rectoral por la que se entrega el reconocimiento, destacó su dedicación ejemplar y los resultados obtenidos en las actividades académica, científica y de colaboración con la educación superior en Cuba. Durante el homenaje al primer maestro del ron cubano, los profesores de la Facultad de Química Farmacia elogiaron los méritos de César Augusto Martí. Asimismo, este agradeció la hermosa distinción. En la jornada también fue presentado el ron aniversario 70 de la UCLV, dedicado a la fundación de la Alma Mater. En el camino hacia los 70 recordamos a aquellas personalidades que han dejado una huella profunda en la más central de las universidades de Cuba. Hoy en nuestras semblanzas recordamos al profesor, doctor en Ciencias Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, quien fuera rector de la UCLV entre 1982 y 1990. Hace ya 55 años que ingresé en esta universidad como estudiante, unos días antes de la invasión de Girón, y hoy se hablaba de la custodia de los elementos contrarrevolucionarios en el gimnasio, algo que yo no recuerdo se haya hecho en Cuba en otro momento, ni antes ni después, en un gimnasio abierto tener a 700 contrarrevolucionarios, algunos de ellos altamente peligrosos, y al lado de acá un grupo de jóvenes universitarios que tenían que custodiarlo para impedir que la invasión de Girón contara con una quinta columna interna, que era el plan del imperialismo, para realizar sabotaje, atentados, y todo eso fue neutralizado y los estudiantes de esta universidad jugaron un papel definitivo. Menciono esto porque estas cualidades que hoy se pueden mencionar de disciplina, sentido de pertenencia, consagración, no se lograron en un día. En una universidad que estuvo en un momento determinado en manos de la burguesía, en manos de la contrarrevolución, y que en un proceso de incorporación de los hijos de los trabajadores a través del plan de beca, que fue un momento definitivo para un cambio de la clase social universitaria, esto se fue haciendo poco a poco, pero de una manera sostenida. Y yo diría que desde esa etapa de la revolución para acá, de manera ascendente, esta revolución ha ido ganando en conciencia revolucionaria. Para mí el trabajo político ideológico en la universidad no es una frase, no es una consigna, no es un esquema, sino fue algo que se fue haciendo junto con la academia, en lo cual los estudiantes y las organizaciones estudiantiles jugaron un papel decisivo en su incorporación a la defensa, en la incorporación a la producción, una unidad muy fuerte entre profesores y estudiantes. No me olvido de mi etapa de decano de la Facultad de Tecnología y Saborío, el presidente de la FEL, y aquí estamos ambos. Él ahora puede ser mi jefe y yo lo aceptaría con mucho gusto. De manera que esa construcción de una relación revolucionaria, pero al mismo tiempo camaraderil, muy fraternal entre nosotros, es lo que ha traído a la universidad hasta aquí. Yo creo que esta condición de excelencia está muy bien ganada en una universidad caracterizada por su disciplina, por su sentido de pertenencia, por la consagración al trabajo. Pienso incluso que el hecho de que la universidad esté un poco alejada del núcleo urbano más importante, que es Santa Clara, nos ha hecho crecer, ¿no? Hemos tenido que resolver los problemas aquí, no dependiendo de nadie. La segunda Feria de Innovación y Desarrollo de la UCLV se desarrolló este sábado en la Biblioteca Provincial Martí del Parque Vidal de Santa Clara.
En la exposición se mostraron los resultados científicos de los centros de estudios e investigación de la universidad y el vínculo alcanzado con los sectores estratégicos para el desarrollo del país. Con la presencia de autoridades del gobierno, el partido y el SITMA en Villa Clara, la feria abarcó todas las áreas del conocimiento y convocó a seguir aunando esfuerzos por el fomento de la ciencia e innovación en el territorio. Este espacio reabrirá sus puertas en la UCLV el próximo día 30 en el marco de las celebraciones por el aniversario 70, momento oportuno para que estudiantes y profesores conozcan de los proyectos de desarrollo que se gestan en la Casa de Altos Estudios. Hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos el placer de conversar en persona con el doctor en ciencias Rafael Bello Pérez, profesor, investigador, director del Centro de Investigaciones de la Informática en la UCLV, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y el presidente de su filial en Villa Clara. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestro noticiero. Si fuéramos a nombrar los más representativos aportes de nuestra universidad en materia de ciencia y también del desarrollo de la economía del país en sus diferentes áreas, ¿cuáles usted destacaría? Bueno, es difícil hacer en un breve resumen los aportes de la universidad durante todos estos años en el campo de la investigación científica. Para hablar de esto hay que verlo fundamentalmente en dos dimensiones. Uno, en la pertinencia de la investigación, quiere decir en la solución de los problemas que se resuelven usando la investigación, y también en la visibilidad científica de la misma, porque una permite resolver problemas socioeconómicos del país y la segunda permite dar a conocer, ¿no?, el trabajo científico del centro. En el campo de las ciencias agropecuarias, por ejemplo, la universidad tiene una historia grande en resultados de relevancia, que vienen desde los trabajos que se hicieron, por ejemplo, en el campo de la sanidad vegetal, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el desarrollo de bioproductos, etcétera, para mejorar la salud de las plantas, en el trabajo en la parte biotecnológica para la generación de, por ejemplo, de papa y otros tipos de cultivos, y más recientemente todo lo que se está haciendo ligado al programa alimentario. En el campo de las construcciones también ha habido un trabajo destacado, donde se pueden resaltar dos elementos principales: la parte de ciencia de los materiales, o sea, de generar nuevos materiales de la construcción. Por ejemplo, lo más reciente es el cemento LC3, donde hay una planta experimental ya hecha aquí en la universidad y ya ha tenido réplica en diferentes países incluso. Y también todo lo que se ha hecho en análisis por métodos numéricos de diferentes estructuras. Es una investigación trascendente, ¿no?, para resolver problemas y también para producir ciencia de novedad. En el campo en otros temas de la ingeniería, por ejemplo, la energía, hay muchas investigaciones, tanto en la parte eléctrica, como eran para la gestión de sistemas eléctricos de potencia, como en la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial, para todo lo que tiene que ver con energía renovable, donde se han desarrollado diferentes tecnologías y modelos para hacerlo. En el campo también, podríamos decir, en la ciencia más pura, en el campo de la industria farmacéutica, sobre todo de la parte química, con todos los desarrollos que ha habido en el campo de la computación, las cuestiones que se han hecho de diferentes modelos computacionales para resolver problemas basados en inteligencia artificial, en análisis de imágenes y señales, etc. Y también en el campo, por supuesto, de las ciencias sociales, donde ha habido un trabajo muy importante de estudio en la sociedad y también de aportes, incluso en la filosofía, durante muchos años. Durante el enfrentamiento a la pandemia, también destaca sobre todo los aportes que se hicieron desde esta universidad a la lucha, al enfrentamiento al virus. Bueno, de hecho, lo que sucedió con la pandemia es un reflejo del quehacer científico de la universidad. Dado este nivel de desarrollo que ha habido, se pudo colaborar con las autoridades de la provincia y del país en la solución del problema. Por eso hubo investigaciones en el campo del diagnóstico basado en elementos de la computación y la matemática, pero también hubo grandes aportes en el campo del social, cuando la pandemia tuvo la peor situación en la provincia, cómo se pudo trabajar con la población en función de mejorar su estado, ¿no? Ahora, detrás de estos avances y aportes científicos,
está la mano, está la obra de hombres y mujeres de ciencia que también forman parte de la historia de estos 70 años. ¿Usted cuánto valor le da a estas personalidades, o sea, a estas personas, profesores, trabajadores, estudiantes también, que se han sumado y que se suman a la investigación en nuestra universidad? Para el trabajo científico yo considero que es más importante el hombre que el equipo. Sin un personal altamente calificado tú no puedes hacer ciencia, sobre todo ciencia que sea novedosa y muy pertinente. Por eso es que detrás de los resultados de la historia de la universidad hay una gran cantidad de profesores e investigadores que han aportado en esta dirección. Esta pregunta incluso más difícil que la anterior porque son muchas personas a poder enumerar. Yo creo que la historia de la ciencia en la universidad está, si hay alguna persona hay que mencionar, es al doctor José Luis García Cueva, que para descanse falleció el año pasado. José Luis durante muchos años fue el vicerrector de investigación en la universidad, después fue rector, y desde ese punto de vista él prácticamente armó, podemos decir esa palabra, el sistema de ciencia de la universidad, y después incluso de las posiciones del Ministerio de Educación Superior le dio un seguimiento total. Él fue también el primer presidente del Polo Científico de Villa Clara, y fue el que trazó las ideas de desarrollo estratégico y qué debemos de hacer. Por lo tanto, apunto a él en primer lugar. Después otras personas muy destacadas, ligadas a este quehacer científico. Por ejemplo, en la actualidad, lo que te mencionaba del campo, por ejemplo, las construcciones, son muy reconocidos el trabajo de José Martirena, todo ligado con ciencias materiales, con el doctor Gilberto Quevedo, que ha tenido un trabajo muy amplio en lo que te mencionaba de la aplicación de los métodos numéricos en la ingeniería. En el campo de la matemática y computación, el doctor Ricardo Grau, lamentablemente fallecido, el cual fue de los primeros que trabajó en la modelación, por ejemplo, de epidemias, y aunque lamentablemente lo habíamos perdido antes de llegar a la COVID, cuando las pandemias anteriores, por ejemplo el H1N1, sí, la polineuritis, etcétera, él también se destacó. En el campo de las ciencias sociales, por ejemplo, el doctor Pablo Guadarrama, un filósofo muy destacado y con una gran cantidad de premios de la Academia de Ciencias por la relevancia de sus escritos. En el campo que le mencionaba de la química, por ejemplo, el doctor Puchol, también recientemente fallecido lamentablemente, con aportes significativos. O sea, hay muchas personas en esta labor científica de la universidad que han aportado y se han destacado. Que se han destacado en estos 70 años cumple la universidad. ¿Considera usted entonces que la UCLV es una universidad de ciencia? ¿Cuánto ha aportado, pero cuánto le falta y cómo la ve de cara al futuro a esta universidad que se privilegia de ser precisamente, como muchos la nombramos, una universidad de hombres y mujeres de ciencia también? No hay universidad sin trabajo científico. Eso es lo que distingue a la educación superior, podríamos decir, del resto de los niveles de educación. Por eso, la ciencia es la que hará el desarrollo de la universidad. Si usted tiene una ciencia de avanzada, usted seguramente va a tener programas de maestría y de doctorado, pero también en el pregrado. Esa ciencia va a permear en esos programas académicos. Por lo tanto, la educación que usted va a hacer va a estar más actualizada, va a ser más novedosa, va a permitir dotar a los graduados de herramientas para poder desempeñar su papel mejor. Por eso es que necesariamente, cuando hablemos del futuro de la universidad, hay que hablarlo ligado a la investigación. Por supuesto, esta investigación no se puede separar de la parte académica, porque no se puede perder tampoco decir que la razón principal de la misión de la universidad está en la formación de profesionales. Pero para la excelencia en la formación de profesionales, un elemento principal es la investigación, y por lo tanto, mientras más hagamos por el desarrollo científico de la universidad, más lo vamos a lograr. Por ejemplo, la universidad hoy habla de la política integrada de ciencia y posgrado, porque lo ve como unido, pero allí, en esa política, por ejemplo, hay un elemento importante, que es el trabajo científico estudiantil, porque en la pirámide esa de investigación, podemos hablar de esos nombres que dijimos que están en la punta de la pirámide, no en la cúspide, pero debajo de ellos hay una gran cantidad de técnicos, especialistas, de otros profesores investigadores, y están los estudiantes, que son parte principal del trabajo de muchos de los grupos de investigación. Y esos estudiantes, por supuesto, al recibir esa formación, salen mejor preparados. Y eso se irradia al resto del colectivo. ¿Considera usted que entonces que vamos por buen camino en la universidad, por los caminos de la ciencia, o sea, en las investigaciones? Yo creo que esta universidad se ha destacado
por tener siempre a la ciencia en el lugar que debe tener, en función de verla como, como la fuerza que ala el desarrollo. Pues muchísimas gracias a usted, profesor, por habernos acompañado en esta emisión del Noticiero Enlaces, que homenajea también a los hombres y mujeres investigadores de estos 70 años de una innovadora, plural y nuestra UCLV. Nosotros continuamos entonces en el Noticiero Enlaces. Rumbo al 30 de noviembre, estudiantes, docentes y trabajadores se preparan para festejar las 7 décadas de historia de esta Casa de Altos Estudios. La jornada del miércoles 23 de noviembre inició con una conferencia de prensa donde se realizó por parte de la Dirección de Comunicación Institucional de la más central de las universidades de Cuba una expoferia de productos comunicativos alegóricos al aniversario 70. Durante el encuentro se presentaron materiales gráficos, las emisiones del noticiero Enlaces, el spot oficial y el tráiler por el aniversario 70. El espacio fue propicio para el reconocimiento a profesores, trabajadores y estudiantes del centro, así como a miembros de los medios de prensa del terruño, autoridades políticas de la provincia y de la Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara, por su destacada vinculación con la más multidisciplinaria de las universidades cubanas. Y seguimos en línea con el noticiero Enlaces. Ahora revisamos los impactos que desde las redes sociales y plataformas digitales se han registrado esta semana sobre nuestra Casa de Altos Estudios. Y comenzamos en la red social Facebook y el perfil de la rectora Osana Molerio Pérez, quien destaca cómo se sumó a las celebraciones por el 70 aniversario de la UCLV el Centro de Bioactivos Químicos, que por varios años consecutivos ha mantenido su condición de vanguardia nacional. Igualmente, cómo se hizo un reconocimiento especial a los trabajadores que se han mantenido vinculados a la UCLV por más de 20, 30 y 40 años. Por su parte, la página web de la CMHW, la Reina Radial del Centro, destaca la presencia eterna en la Universidad Central de Fidel a través de un trabajo de la periodista Dalia Reyes Pereira. También fue noticia en la W esta semana el intercambio que sostuvo el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dilella con autoridades del Consejo de Dirección Universitario. También la Reina Radial del Centro destaca en sus plataformas digitales la inauguración en la UNIAC Villaclareña de la exposición Navidad del Almendro. Navidad del Almendro es el título de la exposición personal de la artista Silvia Rodríguez Rivero, que quedó inaugurada en la sede de la Galería Arche de la UNIAC Villaclareña y forma parte de las celebraciones por el aniversario 70 de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Precisamente sobre esta nota, la rectora Osana Molerio Pérez destacó en su red social, en la red social Facebook, cómo en el programa por el aniversario 70 hemos querido rendir homenaje a la familia Vitier García Marrús, que tiene el mérito de haber contado con 3 doctores honoris causa otorgados por nuestra institución. Con beneplácito, destaca la rectora, hoy participamos en la inauguración de la exposición personal Navidad del Almendro de la pintora Silvia Rivero en la Galería Arche de la UNIAC, y el próximo lunes disfrutamos del concierto que el maestro José María Vitier ofreció en nuestro histórico teatro. Y de esta forma nuestra sección se despide por hoy. Nos volveremos a encontrar cuando Enlaces nos vuelva a poner en línea. El programa televisivo Mesa Redonda del pasado viernes estuvo dedicado al 70º aniversario de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Con los detalles, el colega Giovanni Peñate. Desde el histórico teatro de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas se transmitió el pasado viernes el programa Mesa Redonda, donde se abordó la historia y presente de la tercera Casa de Altos Estudios fundada en el país. En el espacio radio-televisivo, la rectora de la UCLV, doctora en Ciencias Osana Molerio Pérez, explicó la evolución del alma mater desde su fundación hasta la actualidad. Destacó el aumento en la cantidad de carreras y la matrícula, convirtiéndose en la universidad más multidisciplinaria del país y con un alcance regional. Asimismo, se refirió al legado de Fidel y el Che presente en la Casa de Altos Estudios desde la formación integral y humanista que reciben los estudiantes.
En otro momento de la mesa redonda, la doctora en ciencias Neyvis Cardelo Gutiérrez, vicerrectora de formación de pregrado, explicó que en este periodo se han asumido retos como la preparación y defensa pública de los planes de estudio E, con un fuerte trabajo metodológico, además enfrentar la actividad docente en tiempos de pandemia. Durante el programa de radio y televisión, el vicerrector primero de la UCLV, el doctor en ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, presentó los principales resultados de la actividad de ciencia, innovación y posgrado de la universidad, avalados por la cantidad de proyectos, doctores graduados, publicaciones en base de datos de alto impacto y premios nacionales alcanzados. Subrayó la creación de la empresa de interfaz CICTE S.A., que ha permitido estrechar vínculos entre la academia y el sector productivo y de los servicios. Por su parte, la estudiante Lady Laura Jiménez Cárdenas, vicepresidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la UCLV, se refirió a los retos que ha enfrentado la organización en el nuevo contexto. Comentó sobre el proceso 10º Congreso en los diferentes niveles de la Casa de Altos Estudios. Casi al finalizar la mesa redonda, la rectora de la Universidad Central, doctora en Ciencias Josana Moreiro Pérez, agradeció al Ministerio de Educación Superior, al Gobierno, al Partido y a todas las instituciones que han hecho posible que la UCLV arribe a su 70º aniversario con resultados alentadores en medio de circunstancias tan retadoras. También reconoció el aporte de estudiantes, profesores y trabajadores en estos 70 años. Para Enlaces, Giovanni Peñate. Y así finaliza esta emisión del noticiero Enlaces, que celebra también los 70 años de la UCLV. Nosotros nos vemos la próxima semana desde el corazón de una universidad que se sabe innovadora, plural, nuestra.